Saludo a la iglesia con la paz del Señor y invito a que abra su Biblia en Jonás capítulo 1, verso 1. Yo voy a dar lectura a este verso 1. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos permites obtener y porque tú nos has dado la salvación, porque hubo alguien que nos predicó, que nos anunció las buenas nuevas de salvación. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos en nuestras vidas, que podamos aprender, que podamos entender, pero que podamos sobre todo aplicar el consejo de tu palabra. Vamos a empezar una nueva serie de estudios, vamos a empezar el estudio del libro de Jonás. Habla mi vida y habla la vida de los hermanos y de cada uno de los oyentes. Que esta palabra sea de bendición, de instrucción, de corrección, de enseñanza a la iglesia de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como decía hace algunos minutos, hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios, la cual lleva como título Jonás, el profeta enviado a los gentiles. El libro de Jonás es un libro de tan solamente 4 capítulos, según nosotros lo tenemos indicado en nuestra Biblia, la versión Reina Valera 1960. Y es un libro que tal vez en unos 10, en unos 15 minutos uno lo pueda leer. Pero parte del problema que a veces nosotros tenemos al leer y al estudiar la Biblia es que a veces los creyentes lo estudiamos de una manera muy superficial. Es decir, que a veces nos concentramos en algún evento extraordinario, algún evento sensacional. Y la verdad es que cuando usted y yo pensamos en el libro de Jonás, tal vez a su mente viene de una manera instintiva, de una manera tal vez circunstancial, viene un evento que se narra en el libro de Jonás y tal vez se nos viene a la mente una ballena. Aunque el libro de Jonás no habla de una ballena, habla acerca de un gran pez, muchas veces los creyentes asociamos esa idea. Es como que si el profeta Jonás solamente fuera el protagonista de una fabulosa historia de pesca. Pero en menos de 50 versículos, de una manera muy diligente, de una manera muy rápida, en este libro de Jonás vamos a encontrarnos algunos eventos. Leemos de una gran tormenta en el mar. Leemos de la conversión de un grupo de marineros idólatras. Leemos la historia de un rescate milagroso del vientre de un gran pez. Leemos una canción de alabanza. Leemos el arrepentimiento de una nación malvada. Previamente leemos un corto mensaje de arrepentimiento a esta misma nación. Leemos la revelación de la relación de Dios con los gentiles incrédulos y paganos. Y también vemos la relación y la revelación de Dios con un profeta judío que actúa de una manera desobediente. Vemos el poder de Dios sobre la creación, usando el viento, usando una tempestad, usando un pez, usando una calabacera, usando un gusano para llevar a cabo sus propósitos. El libro de Jonás es una pequeña representación de la relación y de la soberanía de Dios sobre toda la creación, sobre todos los reinos de la tierra y sobre toda la historia. Al estudiar este libro, usted y yo hallamos el avivamiento nacional más grande de la historia de la humanidad. Que esto precisamente ocurrió después de aquel sermón tan corto que predicó Jonás. Es el sermón más corto jamás predicado. En el libro de Jonás, usted y yo encontramos
un mensaje de la misericordia de Dios hacia los paganos, hacia sobre el pueblo gentil. Jonás fue el primer misionero de la historia de la humanidad. Fue aquel hombre enviado por Dios a una nación no judía, es decir, a una nación gentil. Nunca, a veces usted y yo nos ponemos a pensar en el hecho de que este es el único profeta enviado al extranjero con un mensaje de arrepentimiento. Podríamos decir que Jonás es como el Pablo del Antiguo Testamento. Así como Pablo fue enviado a los gentiles, a los no judíos, el profeta Jonás fue con un mensaje de parte de Dios hacia los ninivitas, un pueblo gentil. Jonás, el libro de Jonás o la persona de Jonás también nos es la señal de la resurrección. Recuérdese que al Señor Jesús en cierta ocasión le pidieron una señal y Él le dijo: la generación perversa demanda señal, pero no le será más que una sola señal, la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Jonás es un tipo de Jesucristo. No digo que él es igual que Jesucristo, sino que mucho de la historia de Jonás refleja la obra de Cristo aquí en la tierra. Tiene algunos símbolos, algunos ejemplos similares del ministerio de Jonás en el ministerio de Jesucristo. Por eso es que la historia de Jonás, el libro de Jonás, es mucho más que la historia de un gran pez. Jonás es la historia del profeta enviado a los gentiles. Por eso es que tanto esta serie de estudios como este primer mensaje lleva como título Jonás, el profeta enviado a los gentiles. Pero quiero decirle que con razón Satanás, el diablo, a través de la historia ha intentado convertir el libro de Jonás en objeto de burla. A veces en las clases universitarias los profesores ateos se refieren a Jonás y objetan el libro de Jonás. Lo ponen en burla. Eso de que una ballena se tragó a un hombre, eso es imposible. La Biblia no dice, y vamos a estudiar en las próximas enseñanzas, tal vez en la próxima enseñanza o en las próximas enseñanzas, la Biblia no dice que una ballena tragó a Jonás. La Biblia enseña que Dios había preparado un gran pez. Como le decía, este libro muchas veces es objetado. Muchas veces la gente lo quiere ridiculizar. Por ejemplo, 2 de las objeciones más comunes en contra de este libro son que hay una crítica a la abundancia de milagros en el libro de Jonás. Y otra es a la singular misión de Jonás que él recibió. ¿Cómo Dios va a mandar a un judío a los ninivitas, siendo que los ninivitas eran un pueblo que odiaba a los judíos? Fue por esta misma razón que Jonás no quiso ir. Muchos cuestionan, que Jonás caminó 3 días de un extremo de la ciudad a otro extremo. Que tan gigante era la ciudad. La arqueología demuestra que la ciudad de Nínive era una ciudad que en un día de camino uno la podía atravesar. Pero cuando la Biblia nos dice que Jonás caminó por 3 días la ciudad de Nínive, lo que nos quiere decir es que Jonás predicó este mensaje no solamente en la ciudad, sino también en los contornos, en los alrededores, porque este castigo era para la ciudad, pero también para sus alrededores. Recuérdese que cuando Dios castigó Sodoma y Gomorra, no solamente Sodoma y Gomorra fueron destruidas, sino que ciudades vecinas fueron destruidas en el juicio de Dios. Se avecinaba un juicio para la ciudad de Nínive.
Pero ¿por qué la gente objeta? ¿Por qué la gente no puede creer la historia de Jonás? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 2, el verso 14. Mire lo que dice Dios en 1 Corintios 2, 14. Dice así, pero, 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural, mire, el hombre natural, es decir, aquel que no es un creyente, aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, aquel hombre que no tiene el Espíritu Santo. Dice, pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué son la narración de la Biblia para que que él no es creyente? Dice la Biblia que para él son locura. Y no las puede entender porque no se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios no es un texto de matemáticas, no es un texto de gramática, no es un texto de agricultura, no es un texto científico que usted y yo lo podemos analizar bajo un parámetro científico. Todo eso nos puede servir. A veces decimos, y es común decir este texto en griego, porque esos son los idiomas originales, el hebreo, el griego y parte del arameo. Pero no se trata de cuánto conocimiento teológico o en alguna lengua en la que se escribió la Biblia es que nosotros entendemos. La Biblia nosotros la entendemos, la discernimos, la comprendemos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el verso 15 dice, en cambio el espiritual, es decir, aquel hombre, aquella mujer que deja que el Espíritu Santo alumbre su entendimiento, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? No es que seamos como Cristo, sino que tenemos al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Por eso vamos a empezar este estudio del libro de Jonás. Hoy no vamos a estudiar mucho del libro de Jonás, vamos a estudiar las generalidades, el porqué del libro, quién escribió el libro. Por ejemplo, hemos leído el verso 1, dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Lo primero que usted y yo debemos entender es que este libro es el libro del profeta Jonás. Jonás, el profeta. Jonás era profeta. Era profeta en la corte de un rey llamado Jeroboam II, y esto fue en el reino del norte. Le voy a leer lo que dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 14, el verso 25, porque aquí se cita a este profeta. Primera de Reyes 14, 25. Mire lo que dice Dios. Hubo también Segunda de Reyes, que diga, Segunda de Reyes 14, verso 25, dice, Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el monte del Araba, conforme la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Mire, aquí nos da casi la misma información que tenemos en Jonás 1:1. Nos dice que Jonás era un siervo. Y grábese esto muy importante. Jonás era siervo, es decir, que estaba a las órdenes de Dios. En otras palabras, era un hombre que tenía que obedecer la voluntad de Dios. Y Jonás al final actuó de una manera desobediente. El libro de Jonás mayormente se envuelve o nos presenta actitudes desobedientes del profeta Jonás.
Pero mire, Jonás era un profeta a la corte o en la corte del rey Jeroboam II, que gobernó el reino del norte aproximadamente 750 años antes del nacimiento de Cristo. Jonás había dado una famosa profecía. Esta profecía se cumplió cuando el reino del norte recuperó parte de su territorio perdido. Mire, Jonás trajo esta profecía, una profecía que a quién no le iba a agradar. Israel va a recuperar su territorio. Tal vez él se sintió contento de dar esta profecía. Y esta profecía se cumplió en el tiempo del rey Jeroboam II. Israel, el reino del norte, recuperó la mayor parte de su reino perdido. También nos dicen en Segunda de Reyes 14:25 que él era de Gag-Afer. Y quiero hacer una pequeña aclaración acerca de esta localidad, porque Gag-Afer más luego es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento como Galilea. Galilea. Ahora, mire, como le decía, el profeta Jonás es un tipo de Cristo, es decir, que nos trae cierta semejanza de la vida o de la obra o del ministerio de Jesucristo. El profeta cuya biografía nos va a proveer de una ilustración de la resurrección de Jesucristo, profetizó, predicó. Su ministerio mayormente se desarrolló en la misma región en la que Cristo viviría. Este era un hombre de Gag-Afer. Ahí tal vez él vivía, ahí donde él profetizó, pues en esas tierras, casi 780 años después, empezaría el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde el Señor Jesucristo viviría y predicaría. Jonás profetizó durante el ministerio de dos otros profetas. Por ejemplo, después del libro de Daniel, vienen como 13 libros, 13 profetas. Esos 13 libros de esos 13 profetas son conocidos como los libros de los profetas menores. ¿Por qué? Porque tal vez su ministerio no fue tan extenso o porque no tenemos mucha información sobre esos profetas. Pero entre esos profetas está el profeta Oseas y el profeta Amós, que fueron contemporáneos con el ministerio profético del profeta Oseas. Muchos dicen que el profeta Amós, que el profeta Jonás, fue un discípulo del profeta Eliseo. Ese es un comentario que muchos eruditos bíblicos lo han sugerido. Pero más allá de esto, Jonás fue uno de los profetas más reverenciados por los judíos. En los tiempos de Jesús era común el nombre Jonás. La Biblia dice acerca de Simón Pedro, el discípulo de Jesús, que el padre de Simón Pedro se llamaba Jonás. En otras palabras, el nombre Jonás era un nombre apreciado para los judíos. Era un hombre que la gente lo estimaba como un buen profeta. 150 años después de la muerte del rey Salomón, Jonás, este profeta, estaba predicando en Israel. Por lo tanto, quiero decirle que esta historia del profeta Jonás no es una ficción, no es una fábula. La historia y el personaje es real. Jonás era una persona real. Jonás es el profeta enviado a los gentiles. Pero analizando todavía el versículo 1, porque es el único versículo que estamos leyendo y que estamos estudiando en este día, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Mire, en segundo lugar quiero que veamos esto de la palabra de Jehová a Jonás. Mire, sabemos que Jonás era un siervo y era un profeta. ¿Cuál era el trabajo de un profeta?
El profeta declaraba, anunciaba, presentaba un mensaje de parte de Dios hacia el pueblo. Era un instrumento de parte de Dios para transmitir un mensaje al pueblo. Dios lo podía hacer de manera audible, sí, pero Él hace como Él quiere. Usted y yo no somos indispensables, pero Dios en su voluntad perfecta, Él desea hacer uso de nosotros. ¿Para qué? Para su obra, para sus planes, para su voluntad. Entonces, cuando vemos que la palabra de Jehová vino, en este caso viniera alguien, esto era una marca de autenticidad. Esa persona, en este caso Jonás, era un verdadero profeta, o bien esa persona debía llevar a cabo una misión especial de parte de Dios. Jonás iba a llevar a cabo una misión especial. En el caso de Jonás, esta era la marca que autentificaba su ministerio profético. Cuando la palabra de Jehová venía a alguien, significaba que algo iba a suceder. Alguien iba a entrar en acción. Algo iba a sucederle a alguien. Quizás usted o yo hayamos descubierto que lo que sucede en este libro, por eso le decía hace pocos instantes, este libro en menos de 50 versículos nos presenta un evento tras otro. Nos presenta a Jonás saliendo, huyendo de la presencia de Dios, luego embarcándose en una nave, luego en una tormenta, luego en el vientre de un gran pez, luego orando, luego siendo vomitado de gran pez, luego nadando hasta Nínive, luego predicando en Nínive, luego esperando que el castigo viniera, luego enojándose con Dios, luego mirando una calabacera, luego volviéndose a enojar porque esa calabacera había muerto, había desaparecido en pocos días. En tan pocos versículos, un libro tan corto, se nos presenta muchos eventos. Todo sucede de manera rápida. ¿Por qué? Porque en este libro todo lo que no es indispensable queda fuera. Todo lo necesario queda dentro. A veces cuando se hace una película, hay directores de cine que cada escena, cada evento, cada acto es por alguna razón. Pues el libro de Jonás, todo, absolutamente todo. ¿Y por qué no decir toda la Biblia? Todo lo que está en este libro tiene vital importancia. Quiero que veamos algunas cosas en el versículo número 1. Nos dice Jonás. Mire, la palabra Jonás es la palabra hebrea para la paloma. ¿Qué significaba Jonás? Significaba paloma. En otras palabras, la paloma era conocida por su gracia, era conocida por su vuelo, era conocida por el hecho de que una paloma es un animal inofensivo, pero sobre todas las cosas, porque es un símbolo de paz. Mire lo que nos dice el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 8, el verso 11. Dice así: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Como le decía, el nombre Jonás significa paloma. La paloma es un animal inofensivo. Vemos el vuelo de la paloma, pero este animal es un símbolo de paz. Ahí en Génesis vemos que Noé, después de estar mucho tiempo en el arca, comienza a enviar unos animales. Primeramente dice que envió un cuervo. El cuervo buscó y no halló. La tierra todavía estaba llena de agua. Un día Noé envía una paloma. ¿Y qué hace esa paloma? Le trae una respuesta. ¿Cómo fue la respuesta? Le trayó una hoja de laurel, de olivo, que diga en el pico. ¿Qué significaba esto? Significaba
que había tierra seca, que comenzaron los árboles a aparecer, que comenzaron flores, plantas a aparecer, a germinar. En otras palabras, que Dios estaba estableciendo paz para con los hombres nuevamente después de este juicio del diluvio. Por eso es que la paloma es un símbolo de paz, es un mensajero. Antiguamente la gente a las palomas en la pierna le ponían a veces un papelito amarrado con una piola, y eso lo utilizaban para enviar un mensaje a alguien que estaba muy lejos. Era un animal que era así utilizado para ser un mensajero, era una mensajera de paz. Jonás, este profeta, sería enviado por el emperador de los cielos para ser un embajador de paz. Jonás, la Biblia dice que era hijo de Amitai. El nombre Jonás proviene, como le decía, nos trae este significado de paloma. Pero la palabra Amitai era el padre de Jonás. No sabemos mucho acerca de Amitai, pero esta palabra proviene de la misma raíz hebrea, de la misma palabra hebrea que nosotros luego traducimos al latín y al español como la palabra amén. ¿Y qué significa la palabra amén? Nosotros decimos comúnmente amén. Amén significa así sea o así es, o podríamos decirle simplemente un sí. En otra palabra, es confirmar, es reafirmar la verdad. En otras palabras, Jonás era el mensajero de paz, era el hijo de la verdad. De la misma manera, Jesús fue un mensajero de paz. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Un mensaje de paz. Y Jesús es el hijo de toda verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad hecha carne. Dios es verdad. Jonás, mire cómo Jonás nos revela ciertas características de Jesucristo. No digo nuevamente que Jonás era similar a Jesucristo. No podemos comparar que Jonás era idéntico a Jesucristo, porque Jesús fue un siervo totalmente obediente. Jonás actuó de una manera terca y desobediente. Pero muchas cosas en la vida de Jonás nos señalan, apunta al profeta perfecto, a Jesucristo, al verdadero embajador de paz, al más grande embajador de paz, al más grande mensajero de paz, al más grande hijo de la verdad hecha carne. Jonás no fue a los ninivitas y les habló acerca de la paz. No fue diciendo, les traigo paz, les traigo amor. No. ¿Cómo fue el mensaje de Jonás acerca de la paz, del amor y que traería gozo? Él les fue y les dijo, si ustedes no se arrepienten, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. No fue muy largo, fue muy corto. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que no podemos tener paz con Dios a menos que creamos la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Arrepentíos y cree en el Evangelio. Sin embargo, Jonás no quiere hacer esto. No quiso llevar el mensaje de salvación al pueblo de Nínive. Y esta es la parte que siempre recordamos. Pero ¿por qué a veces nos ponemos en una calidad de juez? No, si yo hubiera sido Jonás, yo sí hubiera obedecido. No que Jonás era un siervo de Dios. Comprendamos un poquito a Jonás. Nínive, aquel pueblo que iba a ser el receptor del mensaje, era un pueblo que era reconocido por su brutalidad. Ellos eran conocidos porque desmembraban a sus enemigos. Les quitaban parte de su cuerpo. ¿Y qué es lo que dejaban? Dejaban solamente a veces un brazo y una mano. ¿Para qué? Para que luego los ninivitas lo cogieran y lo saludaran de una manera sarcástica, burlona. Le sonreían, le estrechaban la mano mientras veían a la gente sufrir desangrándose hasta la muerte. Ese era el pueblo ninivita, era un pueblo cruel. Era un pueblo salvaje, era un pueblo despiadado y era un pueblo que se levantaba como enemigo futuro de la nación del norte, de Israel del norte. Entonces Jonás veía a los ninivitas
como un peligro para Israel. Y note que Jonás en ninguna parte del libro recibe garantías de parte de Dios que la gente a la que él iba lo iba a escuchar, lo iba a tratar bien. No había garantía de eso. No, si nosotros hubiéramos estado en la misma situación, tal vez hubiéramos hecho lo mismo que Jonás. Hubiéramos comprado un boleto para huir de la misma manera. Para finalizar este mensaje, quiero que usted y yo podamos entender que el libro de Jonás no es un cuento. Dice el verso 7, el Señor tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Jonás 1:7 dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Algunos dicen que la Biblia es una sencilla colección de cuentos de hadas. Un niño que mata a un gigante, un hombre al que se lo traga un pez, el arca de Noé. Incluso algunas personas religiosas piensan que estos acontecimientos son solo cuentos agradables con una buena moraleja. Sin embargo, Jesús mismo se refirió a Jonás y el gran pez y a Noé y el diluvio como eventos reales. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, verso 37 al 39, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevaron a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Su regreso pronto sucederá cuando nadie lo espere. Jesús compartió de Jonás dentro del gran pez con los 3 días que él experimentaría en la tumba antes de resucitar. Eso usted lo encuentra en Mateo 12:40. Y Pedro habló de Noé, habló del diluvio al compararlo con el día en que Jesús regresó. Hermanos, Dios nos dio su palabra. Este es un libro lleno de verdad. No es un libro de cuento de hadas. Es un libro verdadero. Un día. Los cuentos, ¿cómo empieza? Había una vez. ¿Y cómo termina? Y fueron felices para siempre. Sí, la Biblia nos presenta historias que podríamos empezarla. Había una vez. Pero también la Biblia va a terminar, y no es un cuento, y un día viviremos felices para siempre con Él, con Jesús, cuando venga a buscar a sus hijos. Para finalizar este mensaje sobre Jonás, el profeta enviado a los gentiles, quiero que veamos brevemente 3 lecciones claves que podemos aprender de Jonás. En primer lugar, estemos atentos. Esté atento porque Dios nos ha entregado a nosotros palabras también. Quiero leer lo que dice en Hebreos capítulo 1. El verso 1 al 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, quiero que se haga una pregunta. ¿Alguna vez usted o yo nos detuvimos a pensar en que la palabra de Dios vino a nosotros también? La palabra de Dios vino a usted también. Tal vez usted tiene una Biblia en su casa. Tal vez un día cuando usted era un católico, una católica o pertenecía a una religión de índole cristiana, usted tal vez tenía una Biblia. Y esa es la palabra de Dios, sin importar la versión que sea, aunque hay versiones que quitan o aumentan o tergiversan el mensaje. Pero podríamos decir de la versión latinoamericana que utiliza la Biblia, la Iglesia Católica, que es una Biblia buena. Sabemos que tiene ciertos libros que la Biblia protestante no los tiene, pero en ella está la palabra de Dios. Esos libros apócrifos son libros no inspirados, pero los libros como Génesis, Reyes, Hebreos, Jonás, Amós, Isaías, es la palabra de Dios. Los evangelios,
es la palabra de Dios. Entonces vuélvase a hacer esta pregunta. ¿Alguna vez se detuvo a pensar que la palabra de Dios vino a usted? Hoy como cristianos tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y escuchamos, leemos, oímos. Debemos guardar la palabra de Dios. Tenemos en nuestras manos la palabra de los profetas y la palabra de Cristo y las palabras de los apóstoles que son útiles, como dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios ha hablado, así que estemos atentos a lo que Él diga por medio de su palabra, porque esto lo va a equipar de por vida. En segundo lugar, estemos dispuestos. Dios puede usar a cualquier persona para llevar a cabo su voluntad. En este libro y en la Biblia vemos diferentes maneras como Dios utilizó personas, aún animales, aún hechos o fenómenos de la naturaleza. En este libro vamos a ver a Dios usando a marineros paganos. Vamos a ver una tormenta en medio del mar, una planta, un gusano y a un profeta testarudo para llevar a cabo la voluntad de Dios. De la misma manera, Dios quiere llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Estar dispuestos. Nunca nos olvidemos que somos siervos dispuestos o siervos a la voluntad de Dios. Siervos para hacer conforme la voluntad de Dios. Esta es la gracia de Dios. Dios, hasta este profeta terco, lo utilizó, lo escogió. ¿Para qué? Para producir un avivamiento nacional. Así que, hermanos, en primer lugar, estemos atentos a la palabra de Dios y estemos atentos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Pero en tercer lugar, tenga cuidado. ¿Qué es lo que quiero que aprenda de Jonás? Tenga cuidado, porque la obediencia pasada no garantiza obediencia futura. Ya leímos en Jonás, en Segunda de Reyes, capítulo 14, que Jonás fue un siervo, fue un profeta. En otras palabras, fue un hombre que obedeció. Muchos comentaristas bíblicos creen que el relato del libro de Jonás es cuando ya él era un hombre de cierta edad avanzada, es decir, ya era un hombre maduro. La gran prueba para Jonás estaba reservada tal vez para los últimos años de su vida. Piense, Jonás tenía años de servicio fiel como profeta de Dios. Y también esta historia del libro de Jonás se la narra en aproximadamente unos 2 meses. Solo tenemos un versículo que nos declara en Segunda de Reyes su éxito. Pero en un par de meses de fracaso, hay un libro entero, 4 capítulos, casi 50 versículos, que nos ilustran un fracaso en la vida de Jonás respecto a su desobediencia. Este es un recuerdo para nosotros de uno de los propósitos por los cuales Dios dio la Biblia y en especialmente el Antiguo Testamento. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, el verso 6. Dice así: mas estas cosas, ¿de qué está hablando? Lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos hicieron. En otras palabras, esta historia y las historias del Antiguo Testamento, las biografías del Antiguo Testamento, nos van a enseñar lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Hermanos, debemos ser agradecidos de que Dios no nos dio un libro entero acerca de los éxitos de Jonás. Nos dio un solo versículo
sobre los éxitos de Jonás. Debemos ser agradecidos que Dios no nos dio un solo versículo de los fracasos de Jonás. Nos dio un libro entero sobre el fracaso de Jonás. De ser así, hermanos, usted y yo no aprenderíamos lo suficiente de lo que necesitamos en nuestra lucha diaria por obedecer la palabra de Dios. Cuesta obedecer, pero usted y yo estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Para concluir este mensaje, este es un libro para creyentes que se equivocan. Este es un libro para advertirnos y para desafiarnos a hacer bien las cosas. Nuestro deber no es objetar, no es contender. Si hay dudas, preguntémosle. Si no entendemos algo, vayamos a los pies de Cristo. Pero usted y yo no debemos contender contra Dios. Debemos obedecer a Dios. El testimonio de Jonás sigue siendo profundo y provechoso para nosotros en el día de hoy, en la actualidad. Porque años de servicio, años de obediencia en el pasado no nos garantiza fidelidad en nuestro servicio presente y futuro. Cada día usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Mientras tengamos vida, estamos aquí en la tierra para obedecer. Y en los cielos también estaremos para obedecer, para servir a Dios. Ninguno de nosotros ha alcanzado la meta aún. Así que estemos, 1, atentos. 2, estemos dispuestos. Y 3, tengamos cuidado. En otras palabras, le invito para que usted y yo aprendamos de Jonás. Jonás, el profeta enviado a los gentiles. Amén.